Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carmen y estas son las lecturas que yo hago de los mensajes de tu ser interno. Si realmente estás pasando por aquí y necesitabas escuchar algún mensajito de tu ser interno con respecto al amor y al desamor, lógicamente, aquí estamos para eso. Vamos a interpretar ahorita un mensaje que pueda estar dándote o enviándote a tu ser interno, ¿sabes? En estas carticas que tengo acá, vamos a ir a escoger de una vez un mensaje y vamos a ver qué mensajes te pueden estar dando. Mira lo que te dicen acá. Te dejaron, pero aún no te olvidan. Sucede. Muchísimas veces uno dice, pero ¿y entonces para qué me dejó si ahora no me olvida? Es que resulta que el mundo da muchas vueltas y muchísimas veces la persona deja a la otra persona sencillamente porque creía. Dame un segundito aquí un momentico porque estoy haciendo como quien dice dos cosas al mismo tiempo para que me pueda dar chance de hacer todo, para tener, como quien dice, para que me pueda rendir el día, porque yo hago demasiados videos todos los días. Entonces, como te venía diciendo, sabes que te dejaron, pero aún no te olvidan. Y uno dice, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo van a dejar a alguien y después que no lo olvidan? Porque la gente, la persona que se fue confundida. La persona que se fue, a lo mejor se fue quizás con una idea, una idea, o se fue detrás de alguien que le encandiló y esa persona se fue. Probablemente se fue porque estaba un poco habituada o habituado a la relación, se estaba haciendo un poco fría la relación, se estaba estancando la relación y no había más para dónde salir y se salió por la ventana y se fue. Salió por esa ventana y bajó y rompió la relación, se vino abajo esa torre. Pero hay un dicho que dice que cuando yo era feliz y no lo sabía. ¿Ah? Ese es un dicho que hay. Cuando yo era feliz y no lo sabía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, mi querido amigo, mi querida amiga? Que entonces ahí es donde viene el hecatombe. Dios mío, ¿pero qué hice? Pero si de verdad me hace falta. Y todas las noches se va a ir a dormir, esté con quien sea. Y no hace sino recordar momentos contigo. Y de repente pasa por un sitio y se acuerda que en ese sitio estuvieron juntos. Y de repente escucha una canción, una melodía y se le viene a la mente tu presencia, tus ojos, tu cara, tu cuerpo, tu voz. Entonces ahí es donde se dice que te estoy extrañando, que yo no sé qué fue lo que me pasó, pero te estoy extrañando. Entonces ahí es donde viene, como quien dice, el retroceso. Viene el retroceso. Sí te dejaron, pero esa persona no estaba segura, de verdad, si tenía que dejarte o no. Sencillamente por una calentura, por una rabieta, por una pataleta, por una, no importa qué, por un orgullo, por salir detrás de alguien, por un malentendido, por lo que fuera. Uno a veces tiene que estar muy al tanto de saber y actuar, sobre todo para terminar con las relaciones, actuar con cabeza fría, para que esto no le vuelva a suceder, para que realmente estés seguro que de verdad tú no quieres nada aquí en esta relación. Estas personas que de repente no vuelven más nunca, que no vuelven, es porque se fueron ya conscientes, lo pensaron y lo analizaron. Perdóname que es así. Lo analizaron muy bien y se dieron cuenta que realmente no pueden, no pueden volver porque no quieren de verdad, ya no quieren a la persona. Uno dirá, pero qué mal agradecido y que Dios mío, ¿cómo es posible que no regresa? No regresa porque no quiere regresar. Así de sencillo. Una persona cuando quiere, regresa.
Así sea que se tenga que embarrar las manos de tú sabes qué y subir otra vez por ese hueco y cayó en ese hueco y vuelve y se sube. Cuando una persona quiere volver, vuelve. Pero cuando una persona no quiere volver, no vuelve. No vuelve porque no quiere, porque ya no quiere la persona. Y es de verdad lo más lógico que puede suceder. Es lo mejor que puede suceder. Que tú quisieras que te quisieran, que volviera a ti sin quererte, solamente por algún interés o porque o porque le das lástima. No, ¿verdad que no? Tú quisieras que esa persona volviera a ti porque de verdad te quiere, si no, ¿para qué está ahí? Eso mismo pasa. Entonces, cuando tú dices, te dejaron, pero aún no te olvidan, es por eso. Vamos a terminar y vamos a finalizar sacando unas 3 carticas. Y voy a preguntar, ¿es que esta persona pronto puede ser que regrese a ti? Te dejaron, pero aún no te olvidan. ¿O será que de verdad no va a volver? Puede ser que no te olvide, pero que no vuelva tampoco. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué te toca? ¿A quién le estoy leyendo yo esto? ¿A quién? Vamos a ver. No hay comunicaciones por ahora. Hay muchísimas dudas acá. Hay, como quien dice, quizás alguien quiera arriesgarse. No hay comunicaciones en efecto y no hay manera. Y por ahora, por lo menos, esta persona, si me preguntas, ¿vendrá esa persona? Por ahora te diría que no. Que a pesar de que no te olvida, va a seguir adelante. Quizás a lo mejor es una persona que realmente no te olvida, pero sabe que no puede vivir en relación contigo. A lo mejor no te olvida, pero sabe que en el fondo tú no le vas a aceptar. No te olvida, pero no regresa porque sabe que es imposible regresar. Porque ahora hay alguien, porque lo ha pensado bien y a pesar de que no te olvida, piensa que lo mejor es no regresar. ¿De acuerdo? Ahí te estoy dejando yo entonces, mi querido y adorado amigo, esta lectura. Y espero que reflexiones mucho con esto. Si no es tu caso, de verdad, entonces disculpa y déjalo colar, déjalo pasar. Pero realmente estos son mensajitos de reflexión, ¿sabes? Para reflexionar un poco, como quien dice. Y esto le puede suceder o esto le puede pasar a cualquiera. Así que, si no ha vuelto y aunque no te ha olvidado, sigue tu vida. Sigue adelante, que a lo mejor más adelante puedas conseguir algo. Y a lo mejor, si sigues adelante, en cualquier momento te lo puedes tropezar o te la puedes tropezar. Uno nunca sabe, pero no pierdas tu tiempo. Sigue adelante. Nos estamos viendo en un próximo video y si por favor yo te pediría, si eres tan amable, si te puedes suscribir a mi canal, darle un like y compartir este video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.